Gracias, Señor. Gracias. Adore la gloria del Señor. Dios está aquí. Gracias, Señor, por esa presencia tan hermosa. Tú nos amas tanto y tanto que no escatimaste a tu Hijo a morir, venir a la tierra y entregar su cuerpo entero por cada uno de nosotros, Señor. Gracias por tu presencia hermosa entre nosotros. Permite que esta palabra que hoy predicamos, Señor, jale profundo en nuestros corazones y cada día, Señor, busquemos ser como tú. En el nombre de tu Hijo Jesús te pido estas cosas. Amén y amén. Pueden sentarse, mi querida iglesia. Bienvenidos a todos y todas que nos acompañan hoy por primera vez. Qué bueno que está en este lugar. No hay mejor lugar que estar en la casa del Señor en esta mañana, mediodía, tarde. Muchos han llegado y a lo mejor pensarán si el pastor va a decir las 7 palabras. Déjenme decirle que no voy a decir 7 palabras, voy a decir como 3,000 palabras. Así que prepárese para recibir la palabra del Señor en este día. Mientras reflexionábamos nuevamente sobre la pasión y crucifixión del Señor, leíamos en los evangelios todos los detalles que fueron construyendo un camino hacia la crucifixión. Y mientras estudiábamos la palabra del Señor, hubo un detalle que me llamó mucho la atención y me hizo reflexionar y analizar cómo una persona tiene la capacidad de un día andar con el Señor y otro día entregarlo al enemigo. Y comencé a estudiar sobre este discípulo, Judas. Jesús lo escogió, Jesús lo llamó, Jesús abrió las puertas de su corazón para que Judas estuviera junto a él. Y eso merece que podamos analizarlo. Un joven que era de la ciudad de Kiriot, es al sur de Judá. Cuando investigábamos sobre Judas el Iscariote y hacíamos algunas averiguaciones en los escritos de Flavio Josefo, habla sobre sus antepasados, como un tal Judas para el 1960 antes de Jesucristo comienza una revuelta al cual pueden derrocar al gobierno de Antíoco. Cómo ese nombre de Judas se hace muy famoso en esa región. Cuando Jesús escoge a Judas, escogió a alguien con un apellido muy famoso en Judá. No solo eso, sino también cuando analizamos los demás discípulos que Jesús escogió, nos damos cuenta que Judas era el único que había nacido en Jerusalén, en Judá. Todos los demás discípulos eran de Galilea. Jesús escogió a Jacobo, a Juan con su carácter explosivo, a Andrés muy tímido, Pedro violento, Mateo, Tomás el incrédulo y por ahí puedo seguir explicándole. Pero Judas era de Judá, Judas era de Jerusalén, Judas gozaba de una gran reputación. Así que cuando la gente miraba alrededor y decía, ¿a quiénes escogió Jesús? Bueno, no fue ni a las escuelas de los fariseos, ni fue al templo a buscar, sino que Jesús escogió mientras caminaba gente muy común como usted, como yo, gente de fragilidad, gente que no escondía sus debilidades, pero cuando miraban y decían, oh, ahí está Judas, su padre
sus abuelos brindaron en un momento libertad a este pueblo. ¿Cómo una persona como Judas, al pasar del tiempo y estar con Jesús, tiene la capacidad de entregar al Salvador? Judas, al igual que los demás discípulos, se sentó a los pies de Jesús. Recibió la misma educación, preparación, tuvo el mismo privilegio de los discípulos. No es lo mismo estar allá arriba que estar al ladito de Jesús. Y cuando Jesús terminaba de predicar, ahí estaba Judas y le podía preguntar las dudas que tenía. Oye, Jesús, le estabas hablando a toda esa gente y le dijiste que un día vendría. Y ahí Jesús hablarle y dice, bueno, muchachos, apaga la luz que nos vamos a acostar, seguimos hablando mañana. Estaba ahí. Jesús le dio la autoridad como se la dio a todos los discípulos cuando los comisionó y le dijo, vayan de dos en dos y que sanen, restauren, liberten. Le dio la misma autoridad. Judas inspiraba tanta confianza en ese círculo de los 13 que Jesús le dio la responsabilidad de ser el administrador de los bienes. ¿A quién usted le da su dinero? Usted no le da el dinero a cualquiera, usted le da su dinero para que lo administre alguien de mucha confianza que está muy pegadito al dueño, al amo. Pero algo sucedió en el corazón de Judas. Algo ocurrió en su caminar como discípulo junto a Jesús que lo llevó a tomar un camino totalmente distinto. Y usted me puede preguntar, pero ¿cómo alguien puede caminar con alguien para andar por otro lugar? Veamos lo que Jesús nos dice en su palabra. Veamos lo que Jesús nos va dando detalles de cómo Judas, aún caminando al lado de Jesús, su corazón iba totalmente hacia otro lugar. ¿Cuántos recuerdan aquí cuando Jesús multiplica el pan y los peces? Eran 5,000 hombres, más las mujeres, más los niños. Eso fue un milagro grandísimo. Allí estaba Judas. Yo me imagino que él tomó su dinero y dijo, Jesús podrá multiplicarme lo mío así también. Jesús podrá proveerme todo lo que yo necesito de la misma manera que lo hizo con los panes y los peces. Bueno, causó tanto impacto aquel milagro de Jesús que dice el Evangelio de Juan capítulo 6 versículo 14. Aquellos hombres entonces, viendo las señales que Jesús hacía, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Se pusieron de acuerdo todos. ¿Y qué hicieron? Vamos a tomarlo. El próximo versículo dice, vamos a tomarlo y vamos a llevarlo para que sea el rey. ¿Y qué hizo Jesús? Dice el texto, Jesús volvió a retirarse al monte solo. Mire, Judas era un celote. Eran muy agresivos. Tomaban en sus manos agresivamente las decisiones que tenían que tomar. Y yo me imagino a Judas viendo al pueblo, la revuelta del pueblo. Jesús, es rey, ese es el rey. Eso es agresivo. Imagínense, si son 5,000 hombres, cuántas mujeres y cuántos niños. Todos gritando, vamos a tomarlo, vamos a llevarlo como rey. Yo me imagino a Judas, yes, como lo hizo mi abuelo, mi tío, mi primo. Nosotros vamos otra vez y vamos a ir allí donde Poncio Pilato y los vamos a derrocar y nosotros vamos a ser libres. Y de un momento Judas ahí, grite más duro. Y cuando mira a su alrededor, adiós, ¿y dónde está Jesús? Jesús se desapareció, Jesús se fue. ¿Dónde está mi Salvador? El que Dios escogió para libertar al pueblo. ¿A dónde se fue? Fue una gran decepción. Le debe haber causado un gran impacto. Y en ese momento yo no dudo a Judas mirando a Jesús. Pero este es el momento perfecto. Jesús, mi familia y yo somos los que sabemos cuándo tomar las armas. Y ahora es el momento. ¿Por qué te vas? Jesús envía a sus discípulos a Capernaum, los reúne y allí comienza a enseñarles. Miren, muchachos,
El Evangelio de Juan 6, seguiré narrándolo en toda la predicación. Versículo 55. Déjenme explicarle algo. Ustedes se impactaron porque yo cogí unos panes, cogí unos poquitos de peces y se multiplicaron. Ustedes quedaron impactados. Esa comida, dice Juan, fue la que sus padres se comieron en el desierto cuando Moisés. ¿Y qué hizo esa comida? Se murieron. Les dio un poquito más de tiempo. Pero dice, pero mi carne es verdadera, mi sangre es verdadera. El que come de mí, el que toma de mi sangre, entonces puede tener ¿qué? La vida eterna. El que come de mí, les regalaré la eternidad con Cristo Jesús. Los discípulos se quedaron como que, ¡ah! Espérate un momento, explícame bien. Que tú no vas a derrocar al imperio. Pues nosotros nos estábamos preparando así. Era lo que entendíamos. Que Dios te envió para... Eso es todo lo que está pasando por la cabeza del pobre. El versículo 60 dice que muchos de esos discípulos se pararon y al escucharlo dijeron: esta enseñanza es muy difícil. ¿Quién puede aceptarla? ¿Cómo yo voy a digerir todo esto, lo que tú me estás diciendo? Se me hace muy difícil poder entenderlo. I'm out. Yo me voy. Y Jesús le explica a sus discípulos: ahí está la puerta. Mi reino es el reino de los cielos. ¿Habrá alguien que se quiera ir? Y Juan le dice: ¿cómo me voy a ir si solo tú tienes palabra de vida? Mientras Jesús enseñaba su palabra, cuando esa palabra, que es más cortante que doble filo, comienza a traspasar los corazones, toma a los discípulos y comienza a segregarlos en diferentes lugares. El discípulo que lo ama verdaderamente y quiere aprender del discípulo. Pero está el discípulo que entonces se pone con el otro y dice: Señor, ¿en qué lado yo voy? ¿A la derecha o a la izquierda? Yo quiero estar a la izquierda. No, yo quiero estar a la derecha. Yo quiero poder. Cuando Jesús comienza a enseñar esta palabra fuerte, los discípulos comienzan a razonar y a decidir en qué lugar me estoy acomodando. Y usted se podrá preguntar: ¿y por qué los escogió así a todos diferentes, con diferentes maneras de pensar o diferentes maneras de razonar? Porque usted y yo existimos y necesitamos ver el ejemplo de cómo Jesús obra en cada necesidad. De cómo Jesús está interesado verdaderamente en tu dolor. Y en el versículo 70 le dice: ¿no los escogí yo a ustedes? Los escogí yo a ustedes. Yo sé lo que escogí, con sus fortalezas y con sus debilidades. No obstante, déjenme decirle algo. Uno de ustedes es un diablo. ¿Tú te imaginas, Jesús, que así? Hay 12 nada más, hermano, son 12 nada más. Jesús lo llama a usted de momento y dice: uno de ustedes es un diablo. Y el versículo 71 se refería a Judas, hijo de Simón el Iscariote. En ese momento, cuando Jesús tira una palabra tan fuerte, era el momento propicio para que Judas abriera su corazón y le preguntara a Jesús lo que no entendía. Era el momento para que Judas, ahí que estaba a solas con Jesús, le dijera: ayúdame por favor, porque soy persona y he perdido la confianza y la esperanza en ti. Ayúdame por favor, porque yo te miraba y pensaba que ibas a ser el Salvador, pero hoy me doy cuenta que eres un fraude.
No eres lo que yo pensaba. Yo acepté cuando tú me llamaste porque ya yo estoy listo. Mi familia está lista para tomar posesión. Pero Judas cayó y dejó eso en su corazón. Y nace una semilla de frustración, de coraje, de dolor. No emitió palabra, sino guardó todo en su corazón. Querida iglesia, en ese instante nace una doble vida en el corazón de Judas. El Judas que todo el mundo ve y el Judas que está escondidito aquí dentro que nadie ve. Comenzó la razón a luchar muy adentro. Y a cada paso que Jesús daba, confrontarlo con su razón. Jesús viaja a Jerusalén para hacer la entrada triunfal, pero le da con visitar a uno de sus mejores amigos, Lázaro. Judas estuvo ahí. Judas vio cómo Jesús resucitó a Lázaro de los muertos. Algo imposible. Dios lo hizo posible. Y allí, mientras estaban sentados cenando, estaban disfrutando de maravilla, estaban Marta y María. Y dice la palabra del Señor que María llevaba un perfume muy costoso y comenzó a ungir al maestro. Dicen que ese perfume costaba aproximadamente 1 año de sueldo. ¿Saque cuenta cuánto usted se gana? Dígame usted si usted ve de momento que alguien llega y empieza a tirar su año de sueldo completo al piso y usted empieza a sacar cálculo. Con eso pago la hipoteca, con eso saldo el carro, con eso saldo el préstamo estudiantil, con eso usted empieza a sacar todos los cálculos. Judas comenzó a sacar todos los cálculos y dice: Dios mío, 1 año de sueldo tirado. Yo me lo imagino viendo cayendo la gota en aquella pajita o en aquel ladrillo, yéndose por aquella rendijita, perdiéndose. Hay un mes de trabajo ahí en esa gotita. Y Judas no puede más. Y a toda boca, usted estaba en un bonche de gente que de momento alguien tira un comentario que no es comunitario, sino que es explosivo. Y todo el mundo hace como que, muchacho, es como una bomba nuclear que te da como un rebote. Oye, tú estamos disfrutando aquí y de momento tú sales con una palabra como esa. Así fue Judas. Él dice: oye, ¿por qué no se vendió este perfume? Imagínate a Jesús todo oloroso así, brillando. Qué rico huele. ¿Por qué no lo vendemos? ¿Por qué ustedes hicieron eso? Eso vale muchísimo. Y con el costo de ese dinero nosotros podríamos darle comida a los pobres. ¡Wow! El Judas exterior, qué hermoso. ¡Qué compasión! ¡Qué hombre tan bueno! Pero el Judas de adentro, la segunda vida que está adentro, que te habla el corazón y muchos no se enteran, comenzó a decir: eso yo lo vendo, lo meto a la bolsa y tengo el retiro seguro. De esta yo me quito. Dice el versículo 6. Dijo esto no porque se interesara por los pobres, sino porque era un ladrón y como tenía a cargo la bolsa de dinero, escuche bien, acostumbraba a robarse lo que echaban en ella. Ok. Mire cuánto daño hace vivir una doble vida. Aquí en el centro, Jesús. Multiplicación de peces. Levantar un muerto. Sanar a la hija de Jairo. La mujer del flujo de sangre. Hello. Judas no sabía que Jesús estaba conectado con Jesús. Hello. Judas no se imaginaba que Jesús sabía cada vez que metía la mano a la bolsa y robaba del dinero. No se lo imaginaba. Eso hace la doble vida. No te permite razonar y entender que el poder de Dios va por encima de nuestra razón.
No te permite entender que Dios está al tanto de todo lo que hacemos. No, si yo lo que me robé fue una pesetita. Y al otro día, $1. Y otro día, uno de 20. Y de momento, el pecador sigue abriendo una rendija que se sigue haciendo grande, grande, grande. Hasta que causa una división entre el Hijo de Dios y el ser humano. Pensamos que las cosas pequeñas no hacen daño, pero hacen grandes daños. El pecado secreto es capaz de descarriar la mente y deformar los valores de una persona. Judas cultivó una vida pública y una vida privada. Pero Jesús no se dejó engañar. Jesús sabía. Y Jesús los invita a la cena más hermosa. Los que estuvieron con nosotros aquí el miércoles, disfrutamos de un momento de cena bellísimo. Si usted no estuvo, puede entrar a nuestra aplicación de celular, a nuestra buenavista.church, a Facebook, en todas partes puede ver este culto y gozarse de ese momento de la cena que tuvimos el miércoles. Un culto hermosísimo. Y Jesús se sienta con los 12 en la mesa. Dice que tú sentarte y Él servirte. Y comienza a explicar. Pero no se queda con eso adentro. Jesús habla para corregir. Porque el Padre que ama, corrige. Y le dice, uno de los que está aquí, que está mojando, me va a entregar. Y los muchachos dicen, bueno, aquí somos 12 nada más, ¿cuál es la probabilidad? Empiezan a mirarse uno del lado al otro y del lado al otro y del lado al otro. ¿Quién es el que lo va a entregar? ¿Quién va a ser? ¿Eres tú? No soy yo, no eres tú. ¿Cómo estaba Judas? Judas se queda ahí, ¿qué comentó? ¿Qué dijo? ¿Qué no dijo? Señor, mira, estamos aquí en el círculo cerrado. Háblanos claro porque aquí lo que somos 13 y si es uno de nosotros, mira, yo me imagino a Pedro hablando así, ¿sabes? Guapetón. Y Jesús coge el pedacito de pan, lo moja así y cuando lo moja así le dice, al que se lo doy en la boca, ese me va a traicionar. Entonces se preguntará, ¿por qué Jesús fue así directo? Porque Jesús no desea que nadie se pierda. Él quiere regalar la vida eterna a la humanidad entera. Jesús hablará y corregirá en el corazón y hará lo que tenga que hacer para que no termine la gente muerta. Y usted dice, muerta, pero me quedan 20, 30 años de vida. Sí, puedes estar vivo, pero tu alma puede estar muerta, viviendo en dolores, en fracasos, en angustias, porque no permites que Cristo sea el que reine en tu corazón. Y no importando enfermedades, parálisis, lo que suceda, cuando Jesús está en el corazón, hay vida, hay abundancia, hay un gozo inefable, quiero vivir, quiero seguir viviendo, pero cuando estamos alejados del Señor, hay amargura, hay peleas, hay divisiones, hay contiendas. Y Jesús fue directo. Porque lo ama. Y Jesús le dijo, vete, Judas, y haz lo que vas a hacer. Dice el texto bíblico que los discípulos se confundieron,
como que se confundieron, entonces pensaron, bueno, debe ser que como él es el administrador y él tiene la finanza, pues él va a ir a arreglar algo de la cena, va a ir a pagar algo para cuando vaya a la crucifixión, algo por el estilo. No entendieron sus discípulos, porque cuando hay inocencia en el corazón, cuando hay inocencia en la mente, que uno no tiene tanta malicia, uno vive feliz de frente al maestro, porque ¿por qué andar con ansiedad y preocupaciones? Si él cuida de mí, si él está conmigo, yo vivo feliz y tranquilo. En el primer culto dijo un refrán mal dicho y ahora estoy a punto de cometer y decirlo de la misma manera. El que no tiene ¿qué? Echa. No tiene sospecha. ¿Y qué era lo de la mecha? Eso me lo inventé yo. Soy bien malo en los refranes. Ni esperen de eso. Dice Lucas 22, capítulo 22, versículo 2. Que los principales sacerdotes buscaban cómo apresar a Jesús. Tenían un problema. Era mucha la gente que estaba siguiendo a Jesús. De día era imposible poder lograrlo, porque se iba a formar una gran revolución. Así que tuvieron que diseñar un plan estratégico para llevarse a Jesús preso. Y se encuentran con Judas y llegan al acuerdo, tenemos que hacerlo de noche. Pues no te preocupes, porque a Jesús le encanta ir a orar al Monte de los Olivos. Nosotros constantemente nos lleva allí. Yo me quedo dormido, ¿verdad? Pero Jesús pasa toda la noche orando allí. Así que podemos ir. Pero ¿y cómo vamos a saber que es Jesús? Pues no hay problema. Le voy a dar un beso en su mejilla y sabrás quién es Jesús. Usted sabe que cuando uno conoce a alguien, uno lo saluda. ¿Cómo está usted? Un placer conocerlo. Pero cuando uno tiene confianza con alguien, uno lo toma y le da un beso. Esto es distancia y categoría. Placer. Esto es amigo, familia. No tengo nada que esconder en mi corazón. Tú eres parte de mí. La doble vida es tan peligrosa que no escatima en recursos para lograr sus objetivos. Yo tengo confianza con Él. Cuando yo le dé un beso en la mejilla, sabrán quién es Él. Juan Calvino decía, Judas estaba totalmente entregado al enemigo, al no escatimar en los recursos para lograr una muerte violenta. Podemos estar aquí, sentados hoy aquí, pero muy alejados del Señor. Podemos estar en este lugar y ver tantos y tantos milagros y darnos cuenta que mientras Jesús habla, mi decepción, mi dolor me sigue apartando de las enseñanzas de Jesús. Jesús oraba intensamente porque Jesús amaba a su discípulo. Jesús invirtió tiempo en su discípulo. Jesús le dio todo lo que él tenía. Jesús no escatimó. Él se entregó totalmente a su discípulo. Yo me imagino esa noche ver a Judas venir de frente al Señor. Y cuando llega de frente al Señor con mucho dolor en su corazón, decirle, con un beso me entregas. ¿En serio? Dicen que era la guardia del templo. Y como Jesús era tan peligroso, se llevaron aproximadamente 600 soldados con antorchas, con palos, con espadas.
Decía, pero ¿a quién es el que se van a llevar preso? Aquí al resucitado, aquí al sanado, al que ha hecho grandes milagros. ¿Qué ha hecho Él para que todos llegaran? Y de ahí comienza el juicio más injusto de la historia. Porque decía la ley que nadie podía ser enjuiciado de noche. Decía la ley que había que llevarlo al templo. Había un salón especial donde estarían todos los sacerdotes reunidos allí para enjuiciarlo. Pero no, dice la palabra del Señor que lo llevaron a casa de Anás. ¿Ustedes quieren era Anás? Anás era el suegro del sacerdote. No era ni sacerdote, era el suegro de Caifás. Pero ¿quién era Anás? Anás era el que estaba a cargo de la mesa en el templo. Pero Jesús se metió con él, porque Jesús entró al templo y comenzó a virar todas las mesas y le dijo, ¿qué ustedes están haciendo aquí? Empezó a santificar el templo. Y Anás dijo, a ese hay que arrestarlo porque me está afectando mi economía. Y él no entiende lo que sucede aquí dentro. Así que Jesús, su juicio no fue justo. 6 juicios. De casa de Caifás, de casa de Caifás, a Pilato de Pilato, a Herodes de Herodes, a Pilato nuevamente, hasta llegar a la cruz del Calvario. Dice que lo abofetearon, dice que le tapaban los ojos, le daban y le decían, ¿quién te dio? Profetízanos, ¿quién te dio? ¿Tienes la visión o no tienes la visión de Dios? Lo humillaron. Hasta que decidieron llevarlo a la cruz. Y para llevarlo a la cruz, tomaban un látigo de cuero, donde sus puntas eran de plomo, de hueso de animales muertos. Y con eso lo acetaban para arrancarle su piel. Si fuese usted y fuese yo, el nombre de Judas no se le quedaría aquí. ¿No se le quedaría aquí? Quisiera entonces aplicar este mensaje. Y quisiera que nos hiciéramos varias preguntas. Hoy en día siempre recordaremos a Judas como un gran traidor, el más grande de la historia. Pero tenemos que mirarnos en un espejo, mirarnos de frente y entender una cosa. Que si no reflexionamos en la palabra del Señor, nosotros nos convertimos en Judas que traicionan a Jesús. Si no nos miramos nuestra vida, si no evaluamos si tenemos una doble vida, somos una cosa. Pero en realidad cuando examinamos nuestros corazones somos otra cosa. Y cada vez que nuestro caminar se despega de Jesús es como si lo estuviéramos traicionando. Cada vez que nosotros nos apartamos de sus mandamientos es como si lo estuviera llevando a Jesús nuevamente a la cruz del Calvario. Cuando decido decir una mentirita blanca y se comienza a abrir una endijita por ahí, Jesús va de camino al Calvario. Lo traiciono porque me visto como cristiano, o me pongo un apellido como cristiano, o ando con una Biblia como cristiano, pero en realidad mi caminar va distante a Jesús. Pastor, yo voy a la iglesia y mis mejores amigos son bien cristianos. Qué bueno, eso es necesario, eso es importante, pero eso no te va a dar santidad. Pastor, yo voy a la iglesia, discípulo de Cristo en Buenavista, una de las mejores que hay. Sí, qué bueno que has elegido estar en esta iglesia o en la iglesia que tú acostumbras ir, pero eso no te va a dar la santidad que necesitas para encontrarte con el Señor. Y entonces, ¿qué? Bueno, es como cuando usted llega a un restaurante y usted se sienta y le sirven la mesa y le ponen la comida. Y usted se sienta ahí y usted la mira, pero decide no comérsela. ¿Qué sucede con eso? Ahí está la mesa, ahí está la comida, pero no me la como. Y si no me la como, ¿qué sucede? No me alimento, no participé de ella. Yo estuve cuando estaba la mesa servida, pero yo no comí de ella.
Es en vano llegar a este lugar mientras la palabra del Señor es servida y está ahí la palabra del Señor, pero yo no consumo la palabra del Señor. Y si no la consumo, qué linda se ve la mesa, pero no va a causar el efecto necesario, los nutrientes. Cuando esa comida se saborea, se come, y estamos a tiempo de salir a comer ya. Si ya le echa la boca, usted empieza a morderla y empieza a bajar por su tráquea y empieza que mi esposa me va a relajar por todo esto que estoy haciendo, y empieza entonces a digerirla poco a poco. Esa palabra va causando el efecto que necesitamos cada uno de nosotros. Judas estaba bien lejos y se le hizo difícil identificar la maldad en su corazón. Él tenía una razón, él tenía un objetivo, pero no se dio cuenta que su razón y su objetivo estaban muy lejos de la realidad de Jesús. A lo mejor usted está en este lugar y dice: yo estoy defraudado con mi Dios, porque yo venía a la iglesia, y cuando venía a la iglesia yo le oraba al Señor y le decía: Señor, mi familia está en tus manos, que mi esposa haga esto, haga esto, haga esto, haga esto, haga esto. Y por más que usted oraba, usted veía que el Señor no hacía lo que yo le pedía. Y yo volví otra vez delante de la presencia del Señor: Señor, tengo una situación económica, te voy a dar 20 pesos para que me des 200. Amén, gracias, Señor. Y cuando iba y volví decía: tengo menos 10, no me llegó nada. Señor, ¿qué pasó que tú no cumples tu promesa? Yo te dije que cuando llegara a la corte, allí ante el juez bajara la cabeza y dijera que yo era inocente. Pero no, el juez me encontró culpable. ¿Dónde tú estabas, Dios, que no hiciste lo que yo quería? Judas estaba defraudado porque sintió que Dios no escuchó ni entendió que Jesús tenía que hacer lo que él entendía. Muchos de nosotros estamos en este lugar con corazones heridos y estamos en este lugar defraudados de que Dios no ha hecho lo que yo le he pedido. ¿Usted sabe quién sintió eso también? Jesús. Cuando Jesús estaba en la cruz del Calvario, fue donde el Padre le dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y buscaba la presencia de Dios en medio de la crucifixión, en medio del dolor. Allí estaba Jesús. Pero es bien interesante, Jesús nunca le quitó la autoridad a Dios. Dios mío, reconozco que tú eres el Salvador, tú eres el grande, tú eres el creador de los reinos y los cielos, y estoy aquí por propósito tuyo. Yo no voy a quitar tu prioridad. ¿Y qué le dijo Dios? Hijo mío, es necesario que esta copa no la pases. Es necesario que vivas este momento en tu vida. ¿Cómo no me desampares? No te desamparo. Te sostengo en la cruz. Te sostengo en la cruz. Aguanta, hijo mío. Estoy contigo. Cuando pase el tercer día, resucitarás con un cuerpo glorificado. A lo mejor te has sentido ahí mismo en la cruz. Pero Jesús no ha visto que yo he perdido mi familia. Jesús no ha visto que yo he perdido mi trabajo. Jesús no ha visto que yo me he quedado sin nada. ¿Dónde estás, Jesús? Dice: detente. Yo estoy contigo como un poderoso gigante.
Déjame decirte, pero Jesús, es que me siento, esto me duele. Tranquilo. ¿Tú te acuerdas cuando dije en la palabra del Señor: no te he dicho que si creyeres verás las glorias de Dios? ¿Y qué hago en medio de este dolor? Sostenerte en mí, sostenerte en mí, esperar en mí. Señor, tus manos encomiendo mi vida. Consumado es. La doble vida me aleja de Jesús, pero la sinceridad y la verdad me sostienen en los momentos más difíciles de mi vida. Si hoy, mientras hablamos, has identificado ese tumor que te aleja del Señor, es el momento entonces para que puedas encontrar salvación en el Señor. Es tan simple como dice Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados: Señor, aquí tengo este cáncer, aquí tengo esta doble vida que en realidad no me agrada, no me gusta lo que estoy haciendo. Dice: Dios, que es fiel y justo, nos perdonará y nos limpiará de toda maldad. Aquí está mi hipocresía, aquí está esta porquería. Aunque sé que me duele, Señor, prefiero entregártela a ti. Ese es mi primer llamado. Habrá alguien aquí que por primera vez nos visita, o nos ha visitado en ocasiones anteriores y ha entendido este mensaje de salvación y quiere decirle: alguna vez en mi vida he sido un Judas donde te he traicionado y donde te he dado la espalda, pero hoy quiero ir delante de tu presencia y entregarme a ti. Habrá alguien, le invito a que pase aquí al frente. Le invito a que venga donde los ancianos y ellos quieren orar e interceder por usted. Pero también quiero hacer un segundo llamado a esas personas que se han sentido que el Señor se ha alejado de ellos, que se han quedado solos. A usted le tengo una recomendación que hizo el apóstol Pedro. Primera de Pedro, capítulo 5. Miren lo que dice Pedro: humíllense bajo la poderosa mano de Dios. En medio de mi dolor, en medio de lo que yo no logro dominar ni hacer, dice: humíllate bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo. Llegará el momento de la grandeza del Señor. No nos creó para estar llorando todos los días. No nos creó para que estemos de rodillas todos los días. Nos creó para que vivamos la vida eterna adorando y glorificando su nombre. Nos creó para que vivamos la vida entera cantándole al Señor, llenos de gozo. Dice, versículo 7: depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de cada uno de nosotros. Ese es mi segundo llamado. Señor, gracias por esta tarde tan hermosa que nos has regalado, y gracias por tu palabra que nos confronta y nos hace ver y nos examina para poder evaluar los momentos que nos hemos convertido en Judas y te hemos fallado a ti, Señor. Y aún estando intimando contigo, vivimos una vida un poco alejada de ti, Señor, y nos engañamos nosotros mismos. Quita las vendas de nuestros ojos y permítenos verte a ti, escuchar tu palabra que nos transforme y vivamos como a ti te agrada, Señor. Utiliza a estos ancianos y diáconos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Entonamos esta alabanza. El altar está abierto para ministrarle a usted. Veo pedazos, tú un todo ves. Veo el quebranto, mas tu belleza ves. Y me ayudas a creer, restaurando estás mi ser.
sucio que tú no hagas digno. Tu misericordia me limpió. No hay nada tan sucio que tú no hagas digno. Tu misericordia me limpió. Lo que estaba muerto vive hoy. Mi corazón late todo mi ser. Reviviendo estoy en tus propósitos. Oh, restaurando estás mi ser. No hay nada tan sucio que tú no hagas digno. Tu misericordia me limpió. No hay nada tan sucio que tú no hagas digno. Tu misericordia me limpió. Tu sacrificio me liberó. Tu sangre roja, Dios, me blanqueó. Mis ropas sucias purificó.